¿Cómo es posible que dentro y fuera de España se sigan repitiendo aquellas falsas nuevas creadas precisamente por aquellos que son enemigos de España? Pues a esta pregunta, entre otras, responde el libro que hoy les proponemos y que firma Iván Vélez. Saludos amigos, bienvenidos. Estamos en 49 o más, un programa de Canal Diocesano de Televisión, en el que cada semana, ya saben quienes nos siguen habitualmente, les invitamos a leer un libro que nos parece interesante por su historia, por su contenido, también por sus autores, ¿no? Libros que procuramos que sean además de diversos géneros. Nos ayuda con esta labor y en esta tarea Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Yo creo que una semana más. Quizá hay que empezar explicando el título de este libro, porque puede haber personas que piensen que hay una rata en la portada de este libro, Nuevas Mentirosas. No, ya en uno de los capítulos que vamos a tratar ya veremos cómo hace referencia al castellano antiguo, donde se escribía con B. Nuevas Mentirosas, Cortés, El Nuevo Mundo y otros episodios de nuestra historia. Es un libro de Iván Vélez, que ya es la segunda vez creo que hablamos. El autor Iván Vélez ya lo hemos traído aquí en relación precisamente con libros también de corte histórico, ¿no? Sí. Un autor joven del año 1972, nacido en Cuenca, y es un autor, bueno, él es de formación arquitecto y a su vez investigador, autor de numerosos libros, entre ellos sobre la leyenda negra, el mito de Cortés, la conquista de México o este que traemos hoy aquí. También ha publicado numerosos artículos en periódicos de diverso índole y un gran historiador y un gran investigador sobre la leyenda negra que hoy en día aletea sobre España. Y de América, diría yo también, sí, porque la primera parte de este libro es otra prueba, junto con este otro al que tú hacías alusión y que hemos traído aquí, de, bueno, pues del cariño por América de Iván Vélez y en concreto por algunas zonas, algunos personajes como el mismo Cortés, porque el primer bloque o la primera parte de este libro precisamente pues nos lleva hasta México y en concreto hasta esa grandísima figura que es Cortés. Sí, el año pasado, en la temporada anterior, hicimos un libro sobre Cortés y del propio Iván Vélez, que es muy interesante porque yo creo que este libro no es muy amplio en páginas, pero muy interesante porque hace referencia a gran número de bibliografía, de libros que él ha leído y eso le sirven para hablar en tres grandes bloques que tiene el libro. Es imposible haber abarcado todos los capítulos, como nos pasa en otras ocasiones, pero el primer bloque hace referencia precisamente a Cortés, el segundo se titula De falsas nuevas, leyenda negra y otras patrañas, y el último, Visiones de la hispanidad, películas, libros y revistas que tienen hoy en día pues una gran carga popular. Entonces, la primera parte, pues como tú decías, se centra en Cortés. Bueno, pues vamos a adentrarnos precisamente en esa figura, la de Hernán Cortés, y algunas desmitificaciones, ¿no?, que intenta hacer Iván Vélez en torno a esta figura. Año 2019, cuando se ha publicado este libro, es decir, es un libro actual, pues él dice que es una buena fecha para recordar aquellos acontecimientos entre el propio Cortés, entre Moctezuma y Doña Marina. Entonces, aspectos muy concretos de aquella conquista, un poco desmitificando lo que tantas veces se ha hablado sobre Cortés, donde pues cuando hablamos de la conquista no es algo novedoso, sino que hace referencia a unos aspectos, él lo llama exactamente modelos ya ensayados en la península, donde Cortés va a ser escrupulosamente fiel a las normas establecidas entonces por Carlos I y Felipe II a la hora de conquistar. Por eso incluso rompe con su socio Diego de Velázquez en Cuba, al no parecerle bien cómo él estaba llevando esa conquista. Por eso, cuando tenemos toda la información de Cortés, él hace gran referencia a las propias cartas que escribió, las cartas de relación que se llama, que escribía Cortés aquí a la corona, y también pues, a las propias crónicas que llevaba algunos de sus compañeros Cortés a la hora de realizar esos viajes, esa conquista. Por eso, ahí él habla de que con aquellas cartas de relación y con aquellas crónicas podemos tener, utiliza tres adjetivos muy importantes, una imagen profunda, matizada y rigurosa de todos los hechos que acontecieron allí. Así empieza el primer capítulo. Bueno,
No sé, avanzamos si quieres. Hay un personaje, ¿por qué dedica espacio a un personaje que en principio podría parecer irrelevante, un personaje femenino, la Malinche, ¿no? ¿Por qué le dedica unas páginas ahí a este personaje? Un personaje importante, sobre todo porque se ha cambiado su concepción a partir del siglo XIX y empieza con un poema titulado La Mexicana, escrito en el año 1588 por Gabriel Lobo Lasso de la Vega. Y los primeros versos dicen: era doncella apuesta, grave, hermosa. Nació en Viluta de Jalisco aldea, y en una alteración escandalosa fue hurtada de cierta gente rea. Era de sangre clara, generosa, dada a Cortés por alta y gran presea, la cual, del agua santa y alabada, Marina la Viluta fue llamada. Hace referencia después de la batalla de Cellán, capturaron una serie de indios, entre ellos, en esa batalla contra los indios champotones, capturaron a una serie de indios, entre ellos aparecía Malinche, que era de gran linaje entre ellos, y se la dieron a Cortés. Después de la misa de acción de gracias en Navidad, fueron entregadas una serie de mujeres, y Cortés, a su vez, se la dio a un primo suyo, Alonso Hernández Portocarrero, que era primo de Cortés, el conde de Medellín. Pero mira por dónde Cortés se enamoró de ella y fue su amante. Fruto de esa aventura, podríamos decir, nació un hijo entre ambos. Posteriormente pasó a ser la traductora en esa empresa que llevaba allí Cortés, y después de la conquista fue entregada a Juan de Jaramillo, y ahí terminó sus días. Fue un papel importante esta mujer como traductora, pero, como decía, a partir del siglo XIX, pues las crónicas mexicanas hablaron de ella como una persona que traicionó a la patria, y habla aquí el autor Iván de cómo puede traicionar una patria cuando aquello no existía. Incluso la Real Academia de la Lengua Española reconoce, a raíz de ella, de la Malinche, un término que se llama malinchismo, que lo define como actitud de quien muestra apego al extranjero con menosprecio a lo propio. Qué curioso. Es curioso ese término que se ha acuñado. Ya digo, cómo puede hacer traicionar a una patria que no existía en aquella gente. Empezamos ahí uno de los primeros. Sí. Bueno, luego se detiene en un tema, en una comparación muy curiosa y de mucha actualidad, seguimos hablando de Cortés, pero aquí hace el autor una reflexión en torno a, bueno, el lugar de descanso de Cortés. Y claro, yo me imagino, tú decías, este libro es tremendamente actual porque es un libro de 2019 y probablemente pues Iván Vélez no puede sustraerse cuando está escribiendo pues a la actualidad, ¿no? A la actualidad de nuestro país, que entre otras cosas pasaba en ese momento también por el asunto de la tumba de Franco, ¿no? Sí. Y aquí y eso le da a él para hacer una reflexión también, ¿no? La exhumación de los restos mortales de Franco, que él compara en algún momento con los restos de Cortés, como vamos a ver ahora. No olvidemos, hemos dicho que este libro está escrito en el 2019, unos meses antes de que se haya producido esa exhumación. Y dice que es el debate que necesitan muchos partidos para poner elementos diferenciadores entre ellos. Cortés había fallecido, es curioso, yo nunca se me olvidará, en el año 1992, con motivo del 5º centenario, Extremadura organizó un concurso entre todos los estudiantes extremeños sobre la conquista y sobre aquellos personajes ilustres extremeños. Y esta pregunta me acuerdo que me tocó a mí: ¿dónde está enterrado o dónde murió Hernán Cortés? Hernán Cortés murió en Castilleja de la Cuesta, Sevilla. Es una población, hoy en día podríamos decir que es casi una pedanía de Sevilla, a 8 o 9 kilómetros de Sevilla, y murió el 2 de diciembre del año 1547. Allí fue enterrado en un convento, en el convento de San Isidoro del Campo, pero 1547. Poco tiempo después, en el año 1566, sus restos fueron exhumados por primera vez y se llevaron a Texcoco, a la iglesia de San Francisco. Segunda vez, primera que se suman los restos. México. En México, efectivamente. En el año 1626, los franciscanos se desenterraron por segunda vez sus restos y se llevaron a un convento, al convento de San Francisco ya de México, lo que hoy en día es México, Distrito Federal. México DF. Aprovechando, en el año 1794, se volvieron a exhumar sus restos y se llevaron al Hospital de Jesús, que era una fundación que el propio Cortés había hecho. En principio se quedan allí los restos, pero años después, en el año 1823, deciden exhumarlos para quemarlos
y arrojarlos, por así decirlo, como apunta el autor, a un cementerio, el cementerio de San Lázaro. Pero mira por dónde el capellán de aquel hospital, Joaquín Canales, junto con Lucas Alemán, oyen, se enteran de aquello y la noche anterior en que vayan a exhumar los restos para quemarlos y hacer que desaparecieran, los roban y los entierran en una tarima en el altar mayor de la iglesia. Y allí permanecen los restos como ocultos hasta que a principios del siglo XIX, se publica un ensayo, Los restos de Hernán Cortés, donde se narran dónde están los restos. Y ahí, pues, en el año 1947 se colocó una inscripción en esa tarima, se pusieron en el altar, de Hernán Cortés 1485-1547. Simplemente ahí reposan sus restos. En fin, bueno, pues sí, un periplo bastante considerable. Esperemos que sea ya el último de todos. Bueno, vamos a una segunda parte de este libro, bien interesante también, de estas falsas nuevas o leyendas negras, también podríamos decir. Y esta segunda parte arranca en Filipinas, en concreto el autor haciendo una reflexión, también muy actual, yo creo, en torno a un fenómeno del que hemos hablado en muchas ocasiones, seguramente todos, bueno, hemos hablado, seguimos, no dejamos de hablar, diría yo. Creo que es uno de los grandes males de la sociedad actual, las llamadas fake news, ¿no? Que fake news, para quien nos esté viendo y no sepa muy bien, no deja de ser un anglicismo para hablar de noticias falsas, ¿no? Vivimos hoy infectados de noticias falsas permanentemente en medios de comunicación, en redes sociales, etcétera, ¿no? Bueno, aquí hace Iván Vélez una reflexión en torno a Filipinas y las fake news, ¿no? Y empezamos en el año 1648, después de la guerra de los 80 años, la paz de Westfalia pone fin a esa guerra, y ahí entonces Felipe III era el monarca español, y bueno, los tercios españoles tan famosos estaban llegando un poco a su decadencia, habla el autor, y entonces Quevedo había escrito un poquito al principio de ese siglo XVII una obra titulada España defendida y los tiempos de ahora, de calumnias de los noveles y sediciosos. Ya hablaba ya Quevedo, en ese, igual que en este a mediados del siglo XVII, ya de las falsas noticias. Entonces habla de la decadencia española y cómo según un autor, una carta inédita que apareció en Sevilla, de un tal Juan de Góngora, decía que Filipinas se había levantado, esa noticia. Entonces no se les ocurre otra cosa que Juan de Bastambide, un marino que llegaba de la otra parte del mundo, no de Filipinas, sino que llegaba de Caracas, se paran a interrogarle. Y si él sabía algo de aquello, evidentemente no sabía idea, no tenían ni idea de lo que había sucedido en Filipinas, pero hay un párrafo muy interesante de su declaración que dice: aunque este declarante no se acuerda haberlo dicho, pudo ser que ponderando las nuevas mentirosas, y es aquí el título del libro, que cada día se dicen, lo hay dicho, pero no porque este declarante lo haya sabido ni oído con fundamento a ninguna persona, y esto responde. Él no tenía ni idea, pero bueno, le preguntan y ahí empieza lo que da el título a esa declaración al título del libro. Entiendo. Ajá. Bueno, otro personaje histórico, bien emblemático, diría yo, protagonista también de algunos de nuestros libros, y en torno al cual pues hay también leyenda negra, es Colón. Y esto le da a Iván Vélez también pie para hacer una reflexión bien interesante. Sí, porque en el año 1973, en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, se levantó una estatua de Cristóbal Colón. En el año 1792, mucho antes, en Baltimore, se había levantado el primer monumento, y en el año 1886 Colón fue celebrado en Nueva York. Tan importante esa celebración que el Franklin Roosevelt en el año 1937 declaró el Día de Colón como fiesta en Estados Unidos, con lo cual partimos de esa realidad de que Colón era un personaje, o es un personaje importante en Estados Unidos. Aquí en España, en el siglo pasado, pues se fueron colocando estatuas en honor a Colón. Todos recordamos la de Barcelona primero y luego la de Madrid, en la propia Plaza de Colón, importantes. Y entonces, cuando se celebró el 5º centenario del descubrimiento de América, en el año 1992, él hace referencia de que entonces el gobierno de entonces como que puso a Colón a un lado. ¿Por qué? Porque decían que Colón no fue el descubridor formal de América, sino simplemente el descubridor material. ¿Por qué? Porque Colón murió creyendo que había llegado a las Indias, no a América. No a América. Entonces, por eso empezamos ya ahí un poco
con esa leyenda negra de ese descubridor simplemente material y no formal. Colón hoy en día, dice el autor, que vive en horas bajas porque hace unos años en Estados Unidos la estatua que hemos hablado al principio de este epígrafe fue retirada durante el mandato de Obama por una Gilda Solís, diciendo que era un acto de justicia restauradora. Por lo tanto, Colón hoy en día, ese gran personaje, no goza de tanta simpatía. Un personaje venido a menos en muchos ámbitos, es la verdad. Terminamos esta segunda parte en torno a una reflexión sobre una de las grandes gestas, diría yo, de la historia, que ha sido protagonista también aquí, de alguno de nuestros programas y de nuestros libros, que es la Vuelta al Mundo, aquella primera circunnavegación de la Tierra, ¿no? Y también ha sido objeto, ¿por qué no? Es que es inevitable una gesta de ese calibre, ¿no? Pues de leyendas y de historias muchas veces malintencionadas también, ¿por qué no? Incluso. El 1 de marzo del año 2019, conmemorando ese quinto centenario de la partida de la primera Vuelta al Mundo, a petición de Bieito Rubido, el director de ABC a la Real Academia de Historia Española, publicó pues, un estudio donde decía que la primera circunnavegación de la Tierra es incontestable la plena y exclusiva españolidad de la empresa. Entonces, lo que han querido restar algunos, Magallanes, cambió su nombre y lo hispanizó. Magallanes escribió su testamento en el Alcázar de Sevilla. Magallanes pues, se consideró en todo momento vasallo del rey español. Por lo tanto, es importante cómo, a pesar, él habla de que el gobierno, obsesionado con quitar esa importancia a Magallanes, dársela simplemente como portugués, pues al contrario de lo que realmente la gesta supuso, ha tenido que reconocer la Real Academia de Historia Española la gran empresa de Magallanes como algo propiamente, como un vasallo propiamente español. Y por eso en las celebraciones, él al final halaga de que haya sido, se está haciendo a nivel español-portugués entre los dos países, esas celebraciones como algo conjunto que vuelva a dar el realce a la empresa que realmente se vivió. Efectivamente. Bueno, vamos a una tercera parte ya, si te parece, de este libro, Antonio, donde, bueno, se nos invita ya a mirar aquí a nuestro país, España, ¿no? Y claro, si hablamos de leyendas negras o de nuevas mentiras de nuestro país, pues seguro que a más de uno de los que nos están viendo se les vienen algunas a la cabeza. Él utiliza aquí la palabra, el autor, que me gusta, la palabra fantasmas, ¿no? Y él habla aquí de España y sus fantasmas, empieza hablando, porque ciertamente son eso también, ¿no? Algunas de estas historias que se van y vienen, ¿no? Que aparecen y desaparecen de vez en cuando, ¿no? En la actualidad, y entonces, bueno, pues yo creo que solo esto da para un libro, ¿eh? Sí. Da para hacer un libro, ¿no? De hecho, él empieza, como decía al comienzo del programa, es muy interesante toda la bibliografía y todas las referencias a cantidad de libros que hace el autor. Que digo, el libro parece pues poco denso, pero en páginas, pero muy denso en contenido. Entonces habla de una obra de Pedro Insúa, publicada, que había nacido en el año 73, un año más joven que el autor, que Iván Vélez, una obra titulada 1492, España ante sus fantasmas. Y habla como cuatro grandes bloques, cuatro grandes fantasmas que ha habido en España a lo largo de la historia. El primero de todos los fantasmas es el fantasma de Al-Ándalus. Al-Ándalus, evidentemente hace referencia pues, a esa expulsión por parte de los reyes católicos de los musulmanes. Un mito que, según él, pues, fue creado por los ingleses que aparecieron en España en el siglo XVIII. Él habla de una España entonces devastada por las guerras, y una España que era fruto de aquella época, y eso sirvió para crear esa leyenda negra por parte de todos los autores ingleses que se afincaron, muchos de ellos en Andalucía en aquel siglo. Y que hay que reconocer que ha florecido, ¿no? Esa leyenda negra hasta nuestros días, con una fuerza tremenda, ¿no? Bueno, un segundo fantasma, bueno, que a nosotros también aquí no sé si decir, nos toca un poquito, ¿no? En una ciudad como esta, ¿no? Como Toledo, ¿no? Sefarad y la expulsión de los judíos. De los judíos, el primer motivo lo pone de referencia, un motivo teológico, la negación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, de Jesucristo.
también unos aspectos él habla de económicos y unos aspectos también sociológicos. Hubo un momento en que al final había que dar la conversión o la salida de España. Entonces no quedaba otra que la salida. Evidentemente cita, muy interesante, a un autor llamado Estrugo, que dice que en España nunca hubo verdaderamente prejuicios raciales. Habrá sido pasión o fanatismo religioso y político, muy oriental, pero no se concibe el racismo. Los españoles y portugueses se han mezclado con los aborígenes de América y de África, contrariamente a los sajones. Se achacó, fruto de este racismo, la expulsión de los judíos, que en ningún momento fue así, sino, ya digo, en primer momento un teológico, y luego también pues fruto de la época aquella y fruto de esa conversión, o no, ligado a la religión, nada con el racismo. Ciertamente. Bueno, pues otro tercer fantasma con mayúsculas, además, ¿no? La Inquisición. Sí. La Inquisición. Que no olvidemos que en España se implantó mucho más tarde que en el resto de Europa. Y aquí hay una serie de autores, él habla fundamentalmente de Poe, de Dostoyevsky, incluso de Delibes, no sé si ha leído El último hereje, de Delibes, pues hace referencia a cómo a través de la literatura se ha introducido en España ese fantasma de la Inquisición, también apoyado por algunos autores de historia, entre ellos uno muy conocido como es Kamen hoy en día. Entonces, un gran fantasma que está ahí, que nos ronda y que nos rondará siempre. Ciertamente, ciertamente. Y bueno, ya hemos hecho un poco alusión, pero él aquí vuelve a hacer una reflexión sobre España y América en torno al asunto de la conquista, ¿no? Sí, pero como gracias a los españoles, aquello fue cristalizando, dice, en las sociedades políticas soberanas, como gracias a la labor de los españoles, en torno a la década de 1820 y tantos, 30 y tantos, en América se dan esas independencias porque los españoles habían puesto la base. Entonces no fue tanto ese imperialismo generador que se ha creado muchas veces. Él habla aquí desde Valladolid, que se creó pues ese fantasma de ese imperialismo, que no ha sido como tal, sino al contrario, que fuimos capaces de integrarnos en esas sociedades que había en América. Bueno, nos quedan nada, un par de minutos para dejarte una reflexión, aunque eso no sea por aquello de que la tierra tira, ¿no? En torno a una frase que suena así un poco, ¿cómo te diría yo?, pretenciosa, ¿no? Cuando los dioses nacían en Extremadura. De Rafael García Serrano, un autor, un libro, y le saca a colación pues de los 500 años de la llegada de Cortés a México, del congreso que se está haciendo en Medellín, y que poco más se ha hecho. Él alega de que simplemente se va a quedar pues en las telepantallas, alguna serie que se ha hecho, y ese congreso en Medellín, en su Medellín natal, y poco más. Entonces, como dice que Cortés dejó atrás su casa para comer con trompetas o morir ahorcado, como tuvo que arriesgar todo. Ciertamente. Bueno, lo dejamos aquí, Antonio, no tenemos tiempo para más. Vamos a despedir el programa con un texto de este libro al que les invitamos a leer. Nuevas mentiras es nuestra propuesta de esta semana. Cerramos el programa con un texto que escoge Antonio. Está tomado de este capítulo, se llama Caminos de Hispanidad, muy interesante. La realidad de la hispanidad como parte constitutiva del mundo es un hecho, y no es descabellado pensar que su fortalecimiento al margen de la expansión de la lengua española en Norteamérica pueda provenir de aquellas Indias buscadas, ante las que se interpuso un continente inesperado, de esa China para la que infructuosamente se buscaron pasos naturales que abrieran una ruta marítima directa como la que buscaba Colón en 1492. Los recientes acuerdos establecidos entre la República Popular de China y la Santa Sede sobre el nombramiento de obispos cristianos, junto a los intereses comerciales de la potencia asiática, podrían operar a favor de esa hispanidad católica ensalzada por Vizcarra. Ayer como hoy, el cruce de caminos entre los intereses políticos y los espirituales pueden precipitar cambios trascendentales de los que el tiempo será testigo. Sin embargo, difícilmente estos podrán alcanzar la hondura que los que se derivaron del debate que tuvo lugar en el Colegio de San Gregorio de Valladolid entre 1550 y 1551. En aquella ciudad castellana se prefiguraron los derechos humanos, que se comenzaron a aplicar sobre los antepasados
de los que hoy, con diferentes acentos, hablan un idioma al que Unamuno se refirió como Su Majestad la lengua española.